En la cápsula del día de hoy aprenderemos una de las aplicaciones más interesantes que tiene el teorema del límite central en los seguros. Bienvenidos. El teorema del límite central, sin duda, es de los resultados más bonitos e interesantes, no solamente del área de probabilidad, sino de toda la matemática. Y en el seguro encuentro una aplicación muy interesante. El teorema del límite central es un teorema de convergencia que nos habla sobre la distribución de una suma de n variables aleatorias cuando el valor de n es grande. Y resulta que esta distribución de la suma converge siempre a una normal bajo ciertas condiciones técnicas que veremos a continuación. Para esta cápsula revisemos una de las versiones más conocidas del teorema del límite central. En esta versión del teorema del límite central vamos a considerar una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, las cuales denotaremos como x1, x2, x3 y así sucesivamente. Para cada n mayor o igual a 1, definimos a la variable aleatoria s de n como la suma de las primeras n variables aleatorias. Entonces, el teorema del límite central nos garantiza que S de n converge en distribución a una normal de parámetros n veces mu y n veces sigma cuadrada. Esto siempre y cuando la media y la varianza de las variables aleatorias sean finitas. A continuación, con ayuda del programa computacional R, vamos a ver cómo se aplica este teorema del límite central para algunas familias paramétricas conocidas. En este momento estamos trabajando en el software RStudio. En este tiene una librería que se llama Teaching Demos, donde podemos ver claramente cómo aplica el teorema del límite central para 4 distribuciones. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete. En este caso se está instalando y una vez que termine ya nos avisa el sistema que ya lo tiene instalado. Ahora llamamos a la librería, que es nuestra segunda línea de código. Una vez instalada la librería de Teaching Demos, vamos a correr la función clt.exam paréntesis. En este caso, como vemos, nos grafica 4 distribuciones, de las cuales una es normal, una es gamma, una es uniforme y otra es beta. En este caso están representando una sola variable aleatoria. Vamos a ver cómo se comporta la distribución de la suma para 2 variables aleatorias. Aquí lo tenemos. Cuando sumamos 2 variables aleatorias, si son distribuciones normales, gamas, uniformes o beta, adoptan estas formas. Ahora aumentemos a la suma de 3 variables aleatorias. Fíjense cómo van modificándose las gráficas y que las gráficas cada vez empiezan a ser más simétricas. Vamos a ver lo que resulta para 4, 5 y 10 variables aleatorias. Para 4 variables aleatorias, aquí lo tenemos, ¿sí? Resultan estas gráficas. En este caso, todas empiezan a parecerse a una variable aleatoria normal. Para 5 variables aleatorias, esta convergencia empieza a ser más clara. Todas, desde la uniforme, la beta, la gamma, empiezan a asemejarse a una variable aleatoria normal. Vayamos con 10 variables aleatorias sumadas. Cuando nosotros sumamos 10 variables aleatorias, el resultado lo vemos a continuación. Aquí tenemos que ya prácticamente todas se están asemejando a una distribución normal. Si esto lo aumentamos a 20, tenemos a continuación las siguientes gráficas y prácticamente todas ya son casi normales. Cuando esto lo aumentamos a 30, a la suma de 30 variables aleatorias, observamos sus gráficas y ya. Todas estas tienen un comportamiento aproximadamente normal. Esto finalmente lo vamos a hacer para 100 variables aleatorias, para la suma de 100 variables aleatorias. Aquí tenemos la gráfica. Y finalmente lo haremos para 1000 variables aleatorias. Estamos aquí representando simulaciones de sumas de 1000 variables aleatorias.
Aquí el programa ya tarda un poquito más en calcular todas estas simulaciones y cuando vemos la gráfica observamos que en todas surge la distribución normal. Una observación muy importante del teorema del límite central es que este es cierto sin importar la distribución de las XYs, siempre y cuando éstas tengan varianza finita. Lo anterior permite tener una aplicación muy interesante en los seguros. Para esto vamos a considerar una póliza que tiene a n asegurados, donde n es un número grande, recomendablemente mayor o igual a 30. Y vamos a asumir que los montos de reclamación de cada uno de los asegurados constituyen variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con cierta media mu y cierta varianza sigma cuadrada finita. Entonces, como veremos a continuación, gracias a la ayuda del teorema del límite central, podemos hacer cosas como las que siguen. Una de estas sería estimar la probabilidad de que el monto total de siniestros exceda a la prima total cobrada y por lo tanto la prima sea insuficiente. O bien nos puede ayudar a la tarificación de un seguro, pues el teorema del límite central nos puede ayudar a encontrar una prima P tal que con cierta probabilidad alta, digamos del 95%, la prima total cobrada sea suficiente para cubrir los montos de reclamación que nos hagan los asegurados. Finalmente, también podemos determinar el número de asegurados mínimos que debería de tener una póliza para garantizar cierta suficiencia de la prima con alta probabilidad. Llegó el momento de ponernos a practicar. Vamos a llevar a cabo algunos ejercicios del teorema del límite central en todas estas aplicaciones que hemos platicado. Una vez que sabemos qué nos dice el teorema del límite central y hemos visto cómo se comporta su distribución cuando n tiende a infinito, pasemos a ver tres ejemplos de aplicación. En el primero nos dice que una póliza cubre los siniestros de 150 asegurados durante un año. El monto de prima de riesgo anual cobrado por cada asegurado se fija en 1100. Supongamos que el monto de reclamación anual de cada asegurado es una variable aleatoria con media 1000 y desviación estándar 2500. ¿Cuál es la probabilidad de que la prima anual cobrada sea insuficiente para cubrir los siniestros reclamados? Para esto, consideremos que XY representa el monto de siniestralidad reclamado por el iésimo asegurado de la póliza, para ir desde 1, 2, 3 hasta 150, que son los asegurados que contiene esta póliza. El monto total reclamado será S de 150, que representa la suma desde que I es igual a 1 hasta 150 de las variables aleatorias XY, cuya distribución aproximada por teorema del límite central será una normal de parámetros n mu, es decir, 150 por 1000, n sigma cuadrada, que es 150 por 2500 al cuadrado. En pocas palabras, S de 150, el monto total reclamado, seguirá una distribución normal de parámetro 150.000 y 937.500.000. Por otro lado, para calcular la prima total cobrada, debemos de multiplicar el monto de 1100 que se cobra a cada uno de los 150 asegurados, dándonos 165,000 pesos. Finalmente, este problema nos solicita calcular la probabilidad de insuficiencia de prima, esto es, que el monto total que se reclama sea mayor a la prima cobrada. Esto es aproximadamente, por teorema del límite central y sacando complementos, la probabilidad 1 menos la probabilidad de que S de 150 sea menor o igual a 165,000. Al tratarse de una distribución aproximadamente normal, podemos estandarizar restando la media y dividiendo entre la desviación estándar en cada uno de los dos lados de la desigualdad. En este caso, nos quedaría 1 menos la probabilidad de que esta variable aleatoria, que es z, sea menor o igual a 165,000 menos 150,000 entre la raíz de la varianza. Esto es equivalente a calcular 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.4899. Este valor lo podemos buscar en tablas o por medio de algún programa computacional y ese es aproximadamente 0.6878.
Por lo tanto, podemos concluir que la probabilidad de que el monto total reclamado exceda la prima total cobrada es del 0.3121. Podemos considerar que esta probabilidad es alta, por lo cual veremos un segundo problema de aplicación. Como vimos en el ejercicio anterior, la probabilidad de insolvencia de la prima es mayor a 0.30, lo cual es considerado alto. Por lo tanto, podríamos preguntarnos cuál debe de ser el monto P que se le debe de cobrar a cada uno de los asegurados dentro de la póliza para que, con una probabilidad de 0.95 o más, la prima total cobrada sea suficiente para hacer frente al total de las reclamaciones. De nueva cuenta, vamos a definir a XI como el monto de siniestro del iésimo asegurado. Por otro lado, S de 150, que representa la suma de todas las XI desde que I es igual a 1 hasta 150, será la variable aleatoria del monto total reclamado. Esta, por teorema del límite central, sabemos que se aproxima a una distribución normal de media 150,000 y varianza 937,500,000. Ahora bien, siendo P la prima cobrada por asegurado, se contará con una prima total de monto 150 por P, porque 150 es el número de asegurados y P es lo que se le está cobrando a cada uno de ellos. Ahora bien, buscamos aquel valor de P para el cual, con probabilidad mayor o igual a 0.95, ocurra que el monto total reclamado sea menor o igual a la prima total cobrada. Como sabemos que S de 150 se distribuye aproximadamente normal, podemos hacer un proceso de estandarización, restando la media de ambos lados de la desigualdad y dividiendo entre la raíz de la varianza. En este caso, queremos que con probabilidad 0.95 o más, la variable aleatoria Z con distribución normal estándar sea menor o igual a 150p menos 150,000 entre 30,618.62. Ahora, lo único que tenemos que hacer es igualar con el percentil 95 de una normal estándar. Este percentil 95 de una normal estándar se representa generalmente como phi a la menos 1 de 0.95 y este sabemos por tablas o por algún programa computacional que es aproximadamente 1.645. Esto lo vamos a igualar a 150p menos 150,000 entre 30,618.62. Finalmente, tenemos que despejar el valor de P, que representa la prima que le vamos a cobrar a cada uno de los asegurados. Entonces, despejando, vemos que esta prima deberá de ser de 1,335.75 por cada uno de los 150 asegurados. Con eso, garantizamos que nuestra probabilidad de insolvencia es menor al 5%. En el último ejemplo, nos están diciendo que la prima por cada uno de los asegurados se fijará en 1,070 pesos. Ahora, lo que nosotros queremos buscar es el número mínimo N de asegurados que deberá tener la póliza de tal manera que la prima total cobrada sea suficiente para hacer frente a las reclamaciones con probabilidad 0.95 o mayor. En este caso, vamos a definir a la variable aleatoria S de n como la suma de los montos de reclamación de cada una de las n personas, es decir, x1 más x2, así hasta xn. Este monto total reclamado, por teorema del límite central, tiene una distribución aproximadamente normal de parámetro n mu, es decir, 1000 por n, y varianza n por sigma cuadrada, que sería n por 2500 al cuadrado. Por otro lado, la prima total cobrada por los n asegurados será 1070 que multiplica a n. 1070 representa la prima de cada uno de los asegurados y n el total de asegurados. En este último caso, nosotros estamos buscando aquel valor de n que cumpla que, con probabilidad 0.95 o mayor, el monto total reclamado quede por debajo de la prima total cobrada. Otra vez, estandarizamos, restando la media y dividiendo entre la desviación estándar, que sería la raíz de 2500 al cuadrado por n, aquí no tenemos 2500 por raíz de n, de ambos lados de la desigualdad.
Finalmente, del lado izquierdo nos queda una variable aleatoria estandarizada, z, y del lado derecho tendríamos 1070n menos 1000n, nos queda 70n, entre 2500 raíz de n. Como nos va a quedar una n arriba y un raíz de n abajo, esto lo podemos ver como 70 por raíz de n entre 2500. Ahora, al igual que en el ejercicio anterior, lo único que tenemos que hacer es igualar con el percentil 95 de una normal estándar y despejar el valor de n. En este caso, 70 por raíz de n entre 2500 debemos de hacer que valga aproximadamente 1.645. Al despejar el valor de n, podemos ver que el número de asegurados que nos garantizará una insolvencia menor al 5% es 3.450.95. De aquí que concluimos que se requiere un mínimo de 3.451 asegurados dentro de la póliza para cumplir este requerimiento, dado un precio de la prima. Como vimos, el teorema del límite central encuentra una aplicación amplia en los seguros. Este nos puede ayudar a tarificar, a encontrar un número mínimo de asegurados o bien a encontrar una probabilidad de insolvencia. Si te gustó, comparte esta cápsula. Esto nos ayudará a seguir creando más material para ti y para toda nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campana de las notificaciones. Si tienes alguna duda o comentario acerca de algún tema que te gustaría que habláramos, por favor déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.